fluidos en movimiento. O sea, vamos a iniciar el estudio de cómo se mueven los fluidos en los reservorios. Vamos a tratar de presentar las, digamos, las soluciones que dan en particular el caudal y las presiones que caracterizan el flujo de los fluidos en un reservorio petrolero o de gas. O sea, vamos a presentar cómo se resuelven tanto el problema del petróleo como el problema del gas. Como les decía en la clase pasada, los fluidos ahora están en movimientos. Ya no es la descripción de tipo estática que veníamos haciendo en el balance de materiales, donde solamente tomábamos valores promedio de las presiones y en base a esas presiones y lo que se llaman parámetros PVT, hacíamos una evaluación de tipo volumétrica, pero estática, de los fluidos presentes en el reservorio. El problema ahora, entonces, es diferente, pasa a intervenir el tiempo como variable fundamental, por supuesto también las coordenadas espaciales, y podríamos decir que el objetivo es determinar presiones y caudales. O sea, dadas ciertas presiones, que pueden ser datos, bueno, determinar cuáles serán los caudales correspondientes que resultarán de la aplicación de esas presiones, o inversamente, el problema a veces también, y es más frecuente, determinar, dados los caudales, cómo serán las presiones dentro del reservorio, o sea, cómo estarán distribuidas las presiones dentro de un reservorio. Normalmente este es el caso que interesa más. Esto debido a que los caudales pueden ser medidos con cierta precisión en los pozos, en boca de pozos fundamentalmente. Entonces, mientras podamos medir los caudales, el problema sería determinar dentro del reservorio cómo serán las presiones. Bueno, presentado el problema, en el dibujito que tienen en la pantalla, lo que ven es una suerte de porción de reservorio. Ven un sistema de coordenadas con un eje E, con 3 ejes coordenados, el eje Z en la vertical, y ven líneas de corriente. Las líneas de corriente constituyen una herramienta matemática que permite hacer una descripción de tipo geométrica del flujo. O sea, las líneas de corriente serían, por ejemplo, esta que vemos acá. Esto sería una línea de corriente, que estoy marcando en rojo. La propiedad esencial de las líneas de corriente es que en cada punto, por ejemplo, en este punto, yo puedo trazar un vector velocidad, que sería este, de manera tangente a la línea de corriente. O sea, lo que estaríamos diciendo es que el vector velocidad de una partícula de fluido, ¿no?, es tangente, lo voy a abreviar,
es tangente a la línea de corriente. Esa es la propiedad fundamental de las líneas de corriente. Se construyen de manera que los vectores velocidad son tangentes, tangentes a la línea de corriente en cada punto en particular del espacio. Entonces, vamos a tener que habituarnos a reconocer, digamos, qué tipo de flujo tenemos en cuanto a su geometría, ahora lo vamos a ver, a partir de observar las líneas de corriente, con las cuales se caracteriza el flujo. Como siempre, todas estas descripciones que se hacen en ingeniería de reservorio tienen restricciones o condicionantes que facilitan, digamos, su resolución de tipo matemática. O sea, vamos a hacer una serie de suposiciones para el análisis de estos problemas de flujo. Las principales, digamos, serían estas 9 que tenemos acá. O sea, en principio, vamos a considerar que las propiedades de los medios, o sea, de las rocas porosas, son uniformes. O sea, cuando hablamos de propiedades, básicamente permeabilidad, permeabilidad y porosidad son las principales. O sea, estas propiedades que son petrofísicas no varían con la posición. O sea, vale lo mismo en un punto que en otro. Si yo tengo un reservorio, no sé, si la pantalla fuera un reservorio, ¿sí? La permeabilidad en el punto A sería igual que la permeabilidad en el punto B. Y en cualquier otro punto, no sé, punto C por acá. O sea, el medio tiene propiedades petrofísicas uniformes. Uniformes. Toman siempre el mismo valor. Después, número 2. Los medios porosos son isótropos. Isótropos. Esta es una palabra que tienen que aprender. Isótropos. Que sea isótropo significa que las propiedades petrofísicas no varían con la dirección espacial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los reservorios que son estratificados, o sea, hay reservorios que tienen capas aproximadamente horizontales, ¿sí? Algunas muy delgadas, otras más gruesas, pero bueno, están constituidos como por el apilamiento de una suerte de laminaciones, por llamarlo de alguna manera. En este tipo de reservorio, la permeabilidad en esta dirección, por ejemplo, vamos a denominarla como KZ, suele ser menor que la permeabilidad en esta dirección. K, vamos a ponerle KX o KI también. Esto se debe
a que puede ocurrir que alguna de estas laminaciones, por ejemplo esta laminación podría ser una intercalación arcillosa. Entonces, si es una intercalación arcillosa, va a bloquear el paso de fluidos, o sea, va a constituir una suerte de capa aislante. Ahora, una capa aislante dispuesta horizontalmente va a reducir esta permeabilidad sensiblemente, casi diría que la podría llevar a cero, bloquearla a un valor muy bajo, pero no va a afectar a esta otra. ¿Por qué no va a afectar a KX? Porque los fluidos tienen la posibilidad de dirigirse por otras laminaciones o por otras intercalaciones que sí tienen permeabilidad. O sea, lo que estaríamos diciendo es que la caseta resulta de, digamos, un apilamiento en serie, podríamos decir, de laminaciones. O sea, caseta tiene laminaciones, pongo un punto ahí, en serie. Mientras la KX tiene laminaciones en paralelo. Y esto es una diferencia fundamental. O sea, la KX va a resultar de la sumatoria de las KI, donde cada KI es la permeabilidad de una laminación. O sea, desde I igual a 1, primer laminación, hasta N, pongámosle N laminaciones. O sea, las permeabilidades en paralelo se computan de esta manera. O sea, sumando las permeabilidades de las laminaciones. De manera tal de que si hay alguna permeabilidad muy baja, como podría ser la de la capa de arcillosa, bueno, sumará un 0, pero tendremos los otros términos de las otras laminaciones, que no son ceros. Ahora, en el caso de caseta, ¿sí?, las laminaciones están en serie, y para el caso serie, caseta, perdón, borro esto, 1 sobre caseta va a ser igual a la sumatoria de las 1 sobre KI. Desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? Entonces, si hay alguna permeabilidad muy baja, próxima a 0, acá, va a generar un término enorme, ¿sí? Un valor muy grande, y un valor muy grande va a incidir fuertemente sobre el valor de 1 sobre caseta. O sea, si 1 sobre caseta, ¿sí?, 1 sobre caseta me da un valor muy grande, digamos, me da 1 sobre, no sé, 10
perdón, un valor muy grande sería, supongamos 1 sobre 10 a la menos 6, algo así, ¿sí? Significa que kz entonces va a ser muy baja. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la permeabilidad en una dirección, Z, es diferente a la permeabilidad en otra dirección, X. Eso se conoce como anisotropía, o sea, como que hay una dependencia con la dirección de alguna propiedad, en este caso de la permeabilidad. ¿Qué significa que el medio sea isótropo? Significa, si es que KZ va a ser igual a KX, y a su vez igual también a KI y a cualquier otra dirección particular que yo suponga. O sea, si trazo una dirección que no es ni X, ni Y, ni Z, que tiene una cierta oblicuidad, entonces resultará, no sé, supongamos que la llamo, no sé, K tita, mejoró el, ¿sí? Igual a una K tita cualquiera, tita puede ser cualquier dirección. Eso significa entonces isotropía. Bueno, otra propiedad, otra asunción o condicionante es que vamos a considerar flujo monofásico. Monofásico significa que fluye solo una fase. O sea, vamos a considerar que en la roca está fluyendo solamente petróleo, o está fluyendo solamente gas, o está fluyendo solamente agua. Por ahora no vamos a tratar el problema bifásico que suele ocurrir. Bifásico significaría, por ejemplo, que está fluyendo el petróleo junto con el agua o el petróleo junto con el gas. Eso sería bifásico. O trifásico, que sería que están fluyendo simultáneamente en el reservorio el gas, el petróleo y el agua. Cosa que puede ocurrir. Que haya tres fases en flujo. Además vamos a considerar que vale la ley de Darcy, o sea, siempre vamos a estar dentro del dominio de la ley de Darcy. Vamos a considerar que la ley de Darcy describe correctamente la relación entre los caudales y las presiones. Vamos a considerar flujos horizontales, o sea, esto es por una cuestión que ya vamos a ver de la geometría. O sea, no significa que los flujos sean siempre horizontales, pueden no serlos, pero si se dan ciertas condiciones geométricas, dominarán los flujos horizontales. Respecto de las geometrías, vamos a trabajar básicamente una geometría que se conoce como radial cilíndrica. Radial cilíndrica. También nos vamos a referir a la lineal, pero básicamente vamos a trabajar con la radial cilíndrica, que ya vamos a explicar qué significa. Vamos a trabajar respecto de la compresibilidad de los fluidos. Vamos a ver casos donde podemos considerar que el fluido es incompresible. Básicamente esto vale para el agua, por ejemplo, o levemente compresibles. Esto vale fundamentalmente para los petróleos, sobre todo los petróleos negros, no los volátiles, sino los negros, y compresibles, que básicamente los compresibles
corresponden al gas. O sea, siempre que tengamos flujo de gas, lo consideraremos compresibles. Un petróleo volátil también puede ser considerado compresible. Luego, respecto de la viscosidad, vamos a asumir en general que la viscosidad es constante. O sea que la viscosidad es una propiedad del fluido que no varía, en particular con la presión. Vamos a ver en el caso de los gases que puede esta hipótesis relajarse y considerarse cierta dependencia con la presión. Y después, la última suposición va a ser respecto del estado del flujo. O sea, vamos a ver flujos en estado estacionario. El estado estacionario corresponde a una situación donde los parámetros, por ejemplo, la presión, no varían con el tiempo. O sea, si la presión dentro del reservorio se mantiene sin cambios a lo largo del tiempo, tendremos una condición de flujo estacionario. ¿Sí? Por el contrario, si la presión varía de manera permanente, hablamos de un flujo de tipo transitorio. Y entre el transitorio y el estacionario, que serían los casos extremos, o sea, de variación y de no variación, vamos a presentar un caso muy interesante que suele darse en la realidad, que es el semiestacionario, donde hay variación, pero la variación es de tipo lineal con el tiempo. O sea, en el semiestacionario la presión, por ejemplo, varía linealmente con el tiempo. Bueno, o sea, vamos a caer siempre en alguno de los tres estados de flujo, que son estacionario, semiestacionario y transitorio. Bueno, esto hace que tengamos una cantidad de posibilidades enorme en cuanto a la variedad de problemas, porque uno puede decir, bueno, vamos a considerar una geometría radial cilíndrica, un flujo compresible y un estado transitorio. Y uno podría decir, bueno, y después vamos a ver geometría lineal, flujo incompresible y estado estacionario. Entonces, vamos a poder, con esta descripción que vamos a hacer en la clase de hoy, encarar una diversidad muy amplia de problemas. O sea, van a aprender ustedes una herramienta de tipo matemática para poder considerar una gran diversidad de problemas y resolverlos, que es lo principal. Vamos a ir entonces avanzando respecto de cada una de estas cuestiones. Respecto de la geometría, les decía, les adelantaba que vamos a tener el caso de flujo lineal, pero también otras geometrías como por ejemplo la radial cilíndrica. En el caso del flujo lineal, ¿sí? Las líneas de corriente, que como dijimos, representan a las velocidades, ya que las velocidades son tangentes, estas líneas de corriente son paralelas entre sí. O sea, ¿qué significa eso? Significa que los vectores, por ejemplo, si yo tengo una partícula acá de, no sé, gas, bueno, esa partícula de gas se mueve con una velocidad así.
Ahora, si yo tengo otra partícula de gas por acá, se va a mover también con un vector velocidad paralelo al de la partícula vecina. Y así va a pasar con todas las partículas de gas. Tienen velocidades que son vectores paralelos entre sí. Sería una suerte de movimiento muy ordenado, como si las partículas fueran, no sé, soldados marchando en un desfile, todos moviéndose en trayectorias rectas, paralelas entre sí. Es una geometría de flujo muy, muy particular. No es habitual en los reservorios, salvo en una zona bastante limitada, que se da en el caso de los pozos que presentan fracturas hidráulicas. O sea, la fractura hidráulica, ya lo van a estudiar en la materia correspondiente, es un tratamiento de estimulación. La estimulación, como su palabra lo dice, es un procedimiento realizado expresamente a través de, o sea, empleando ciertas metodologías que busca aumentar la productividad de los pozos, o sea, aumentar los caudales para una presión determinada del pozo. En el caso de la fractura hidráulica, si nosotros tenemos, como se ve acá, un pozo vertical sería como si fuera un caño, un cilindro perfectamente vertical. En este caso, ¿no? Vertical. Los pozos también pueden ser horizontales o pueden ser desviados, oblicuos, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos un pozo así. Bueno, el pozo vertical, digamos, una vez punzado, se puede generar mediante la inyección de lo que se conoce como un fluido de fractura, que básicamente es agua con un elemento viscosante, o sea, un aditivo que le confiere viscosidad al agua, que le da una viscosidad como la de un gel. Es posible generar, por ejemplo, una ruptura de la roca. Vamos a dibujarla acá así. Bueno, si el caño fuera de vidrio transparente, veríamos como una ruptura así en la roca, ¿sí? A lo largo de los punzados, de manera tal que esa ruptura, esa fisura que se abre en la roca, puede progresar hacia adentro y finalmente generar, bueno, vamos a suponer algo así. Esto quiero demostrar que la roca se abre. Bueno, y este plano, porque es un plano, va creciendo, o sea, va progresando en una dirección, ¿sí? Por supuesto también en otra. Normalmente hay una dirección muy definida que tiene que ver, o sea, que depende con cómo están distribuidas las tensiones en la roca, las tensiones, los esfuerzos que vienen de la tectónica y digamos, de la historia tectónica del lugar. Bueno, en general, las fracturas estas se generan, se abren y avanzan, o sea,
esta fractura correspondería a un tiempo, supongamos, T1, pero en un tiempo posterior, T2, bueno, crece, ¿sí? O sea, a la medida que yo inyecto más fluido de fractura, la fractura se extiende lateralmente, ¿sí? Como si fueran las alas de un avión, en un sentido y en el otro, ¿no? Bueno, esta fractura, que en un pozo vertical, como este que está ahí dibujado, adopta esta forma también vertical y como si fuera un plano. Bueno, esta fractura, una vez que se ha extendido lo suficiente y que está suficientemente abierta, bueno, lo que se hace se rellena con arena. La arena es una arena especial, que es la arena de fractura. En inglés la palabra es propant, ¿sí? La arena lo que hace es rellenar todo este espacio hueco, ¿sí?, que estamos generando. ¿Y cuál es el objetivo de la arena? Bueno, el objetivo de la arena es que cuando se termina de bombear el fluido de fractura, que se hace con bombas muy poderosas, de mucha potencia, que se llevan a la locación en camiones, bueno, una vez que se termina de fracturar, cuando dejamos de bombear, la roca tiende a cerrarse. ¿Por qué tiende a cerrarse? Bueno, por la presión de overburden, de sobrecarga, o sea, toda la carga de sedimentos y de fluido que tiene hace que naturalmente tienda la fractura a cerrarse. Ahora, si está rellena con arena, no va a poder cerrarse. Entonces, lo que vamos a tener va a ser una suerte de plano vertical, en este caso, relleno con arena. Bueno, eso hace que el petróleo, supongamos que el reservorio sea de petróleo, va a fluir desde el reservorio hacia la fractura, ¿sí? Hacia la fractura. ¿Cómo va a fluir? Bueno, va a fluir así como lo estoy dibujando ahora, o sea, desde las caras de la fractura, desde un lado y del otro de la fractura, va a fluir el petróleo buscando ingresar dentro del plano de fractura. Esa situación está representada acá. O sea, esto sería el pozo, wellbore es el pozo, el agujero, esto sería la fractura, estaría esto visto desde arriba, digamos, lo veríamos como si fuera desde un dron, ¿sí? Y estos serían los vectores de velocidad del petróleo, que como ven van a ser paralelos, ¿sí? O sea, vamos a tener un flujo lineal en la región lateral, digamos, de los planos de fractura. Entonces, los modelos de flujo, ¿sí?, que describen el ingreso de petróleo y gas en las fracturas verticales, insisto que esto vale para fracturas verticales, que se dan en pozos verticales. En pozos horizontales la cosa es diferente, ¿sí? Si bien también hay flujos lineales, pero esta descripción que estoy haciendo es la de un pozo vertical y una fractura vertical. Entonces, lo que tenemos son flujos lineales en las proximidades a las fracturas. Y de hecho, los modelos que hay de flujo para pozos fracturados se basan en la asunción de este tipo de geometría lineal. También se dan casos a nivel laboratorio de flujo lineal,
en los ensayos sobre plaques. O sea, si yo tengo, no sé, voy a aprovechar este mismo dibujito. Supónganse que esto es una parte de un plaque, ¿sí? O sea, una muestra de roca que estoy analizando en el laboratorio. Bueno, yo tengo una cara de entrada que sería por acá, donde bombeo, por ejemplo, agua o bombeo petróleo, supónganse en un ensayo para medir la permeabilidad. Bueno, internamente los vectores de velocidad se van a alinear, o sea, van a ser paralelos, especialmente lejos de los bordes. En general, digamos, para el análisis de flujo de un plaque, esto es un ensayo laboratorio, se asumen también geometrías lineales. Bueno, chicos, cuando se corte, reconecto enseguida. Después tenemos, como casos especiales, ¿sí?, los flujos de tipo esférico y semiesférico. O sea, en estos flujos, hablamos de geometría, los vectores velocidad están dispuestos como que emanan de un punto. Por ejemplo, en este dibujito el punto podría ser el centro de este cubo. O sea, los vectores de velocidad emanan de un punto y constituyen como radios de una esfera, ¿sí?, que emanan del centro de la esfera. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se dan este tipo de flujos? Por ejemplo, se dan cuando en un pozo vertical tenemos se pueden dar, por ejemplo, cuando en un pozo, supónganse, tenemos un pozo vertical y tenemos un reservorio cuyo espesor sea, no sé, vamos a ponerle 30 metros. 30 metros. ¿Sí? Y resulta que tenemos punzados solamente en un espesor de, por decirle algo, 30 centímetros punzado. O sea, la centésima parte del espesor de reservorio. Bueno, este punzado tan localizado, tan concentrado en una zona, va a provocar que el petróleo se dirija hacia esa zona que prácticamente es como si fuera un punto. O sea, esta zona del tubo, de la tubería, del casing punzado, se comporta como el punto que yo les había dibujado acá. O sea, provoca que el petróleo se dirija hacia ese punto de manera tal de que va a generar una geometría esférica. Una geometría esférica. Entonces, sería, digamos, una distancia punzada muy pequeña en relación con el espesor del reservorio. Eso generaría una geometría de flujo de tipo esférica. Y semiesférica o hemiesférica, ¿sí?, sería, por ejemplo, cuando tenemos un pozo. Bueno, voy a hacer un dibujito acá al lado. Venimos con un pozo, llegamos al techo del reservorio y lo traspasamos muy poquito, de manera tal que sería, a ver, lo que el petróleo que está en el reservorio ve es un agujerito en el techo.
como si fuera el caño de ventilación de un baño que normalmente está en el techo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El petróleo que está por acá va a moverse hacia ese punto. El que está por acá también, ¿sí? El que está por acá va a ser así, y el que está sobre el techo prácticamente va a ser así. Bueno, eso hace que se genere un patrón de flujo que se denomina semiesférico. ¿Por qué? Porque hay vectores velocidad solamente por abajo, o sea, por la hemisfera inferior. ¿Mm? Entonces sería como una media esfera, el espacio, digamos, donde están los vectores de velocidad que se dirigen hacia el punto. Ya no sería la esfera completa, como el caso anterior, sino que sería una hemisfera o semiesfera. Bueno, entonces, en resumen, sería un pozo que llega hasta el techo del reservorio y lo traspasa, por supuesto, pero muy poquito. En definitiva, sería como que el agujero pincha el techo del reservorio y queda ahí. Eso va a generar una geometría semiesférica o hemisférica. Bueno, y el caso que nos ocupa mayormente y que es el que está en los textos mayormente analizado, o sea, la teoría que vamos a desarrollar está desarrollada en los textos para el flujo radial cilíndrico. ¿Qué significa flujo radial cilíndrico? Bueno, significa que si yo dibujo el pozo acá, vertical, como ya habíamos adelantado. Bueno, si yo dibujo un plano, vamos a suponer que sea un plano horizontal así. Bueno, un plano horizontal que supongamos intercepte al pozo por acá. Bueno, lo que vamos a ver es que los vectores de velocidad van a ser radiales. O sea, el petróleo se va a dirigir radialmente en un plano horizontal. O sea, veríamos algo así, en un plano, este plano, ¿sí? Pero si cambiamos de plano, o sea, si nos venimos a un plano más abajo, vamos a ver exactamente lo mismo. O sea, si yo dibujo por acá un vector de este plano de abajo, ese vector va a ser paralelo a este otro. O sea, estos dos vectores van a ser paralelos. Entonces, verticalmente lo que vamos a ver es velocidades paralelas, vectores velocidad paralelos. Esta es la característica esencial entonces del flujo radial cilíndrico. Son vectores radiales en un plano horizontal, pero son paralelos en un plano vertical. Esto tiene que ver con que el pozo vertical estaría punzado en todo el espesor. Fíjense que los punzados están dibujados en todo el espesor, ¿ven? Esas rayitas chiquitas que hay ahí, esos son los punzados. Bueno, está todo punzado, todo el espesor punzado. Eso hace que los vectores de velocidad sean así, paralelos. Si estuviera solo punzado, no sé, por acá, y no hubiera punzado por encima ni por debajo, bueno, tendríamos entonces vectores
que convergerían hacia ese punzado localizado, ¿sí? Pero como está todo punzado, al petróleo le da igual ir a la parte de arriba, como ir a la parte del medio, como ir a la parte de abajo. Vamos a forzar un flujo de tipo de vectores paralelos en la dirección vertical. Por ejemplo, pero por supuesto, en un plano horizontal vamos a ver esto, porque en el plano horizontal lo que el petróleo ve es que tiene que ir hacia un punto, ¿sí? Entonces eso hace que en un plano horizontal los vectores sean radiales. O sea, en el plano horizontal el petróleo ve un punto, ¿m? Pero en un plano vertical el petróleo ve toda una zona de punzados y por lo tanto los vectores van a ser paralelos. ¿M? Bueno, este flujo radial cilíndrico, insisto, es el que vamos a desarrollar mayormente, salvo algún caso particular que lo vamos a aclarar expresamente. ¿M? Bueno, vamos entonces a encarar el problema matemático del flujo en geometría radial cilíndrica, o sea, lo aclaramos. ¿Por qué? Porque cuando usemos las soluciones, que son funciones matemáticas de la variable de posición y de tiempo, ¿sí? Van a corresponder a la geometría para la cual fueron deducidas. ¿Mm? Entonces es muy importante recordar, ¿sí? No perder de vista que una determinada solución corresponde a una determinada geometría. Y no podemos usar una solución de una geometría para otra geometría diferente, obviamente. ¿Mm? Entonces, para la geometría radial y cilíndrica, que es la que vamos a desarrollar mayormente, vamos a hacer lo que se conoce como balance de masa. ¿Mm? Esto es, digamos, parecido a los balances de materiales, ¿no? Pero bueno, en general el término balance de masa es más específico de la ingeniería química, por llamarla de alguna manera. ¿Qué significa hacer un balance de masa? Significa definir una zona donde vamos a analizar la cantidad de masa que hay. Supongamos, no sé, la zona podría ser este cuadrado, o si quieren, vamos a poner un cubo. Entonces yo digo, bueno, entra por acá masa y sale por acá masa, ¿sí? O sea, estos vectores representan masa. Masa, y acá le voy a poner, no sé, M, vamos a poner M entrada y M salida. Y esto se hace durante un cierto delta T. Entonces, ¿cómo es la cuenta que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, supongamos que delta T sea igual a, no sé, 1 minuto. 1 minuto. Bueno, en ese tiempo de 1 minuto habrá entrado una cantidad de masa, no sé, 1 gramo. Y habrá salido una cantidad de masa, pongámosle 0,8 gramos. Entonces, si en 1 minuto entraron 1 gramo y salieron 0,8 gramos, significa que acá adentro voy a tener 0,2 gramos que antes no tenía.
o sea, de incremento. Entonces, eso es lo que está expresado acá. La masa entrante menos la masa saliente, ¿sí? Por unidad de tiempo, por ejemplo, 1 minuto, equivale a la acumulación. O sea, yo estaré diciendo, en este caso, que tengo una acumulación de 0,2 gramos por minuto. 0,2 gramos por minuto, como consecuencia de que lo que entra es mayor que lo que sale. Alguien de ustedes me dirá, bueno, pero ¿cómo puede acumularse masa? Bueno, sí puede acumularse masa. Por ejemplo, si el fluido es compresible, por ejemplo, un gas, ¿sí? Puede ocurrir que esté acumulándose gas a partir de tener una mayor densidad. O sea, los 0,2 gramos que se acumulan incrementa la densidad del gas. ¿Sí? O sea, esta posibilidad de acumulación particularmente requiere que el fluido sea compresible. Bueno, ahora, ¿cómo lo expresamos matemáticamente? Bueno, la cantidad de masa entrante puede expresarse como el caudal, por ejemplo, en metros cúbicos día, en el caso de, supongamos que sea petróleo, por la densidad en kilogramos por metro cúbico. Fíjense que esto, si cancelo los metros cúbicos, esto me van a quedar kilogramos por día. ¿Sí? Sobre día. Bueno, el producto caudal por densidad expresa masa por unidad de tiempo, masa entrante o masa saliente. En este caso, el producto caudal por densidad está evaluado en R más diferencial R. O sea, sería, por ejemplo, en este reservorio en geometría radial cilíndrica, sería la masa que está entrando, ¿sí?, desde el reservorio dirigiéndose hacia el pozo. El pozo estaría acá. Entonces, caudal por densidad en R más diferencial R correspondería a lo que entra a esta zona. La voy a rayar. Esta zona sería la zona donde estoy controlando la acumulación, donde estoy viendo si varía la densidad. Esta zona va a ser como si fuera digamos, un cuerpo cilíndrico, o sea, un cuerpo de paredes cilíndricas. No se me ocurre a ver qué cosa podría tener esa forma, pero esto, digamos, sería algo así. 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 ¿Sí? Y así. Bueno, para los mecánicos, un mecánico me diría es un buje. ¿Sí? O una lata de pared gruesa, ¿sí? Ese sería el espacio donde estamos controlando la acumulación, donde estamos evaluando la acumulación de masa. Tiene que ser así para el caso radial cilíndrico, porque ese espacio tiene que ser perpendicular al flujo de masa. O sea, para poder decir, ¿sí?, que la masa entrante
vale esto, ¿sí? Yo tengo que asegurarme que esto sea perpendicular. Entonces, por ese motivo, en geometría radial cilíndrica, elegimos un volumen como este. Entonces, la masa entrante sería esto. La masa saliente sería esta, o sea, Q por la densidad, pero evaluado en R. R, ¿qué sería? Es esto. Este es R. O sea, la distancia desde el centro del pozo hasta la pared interna, digamos, ¿sí? del volumen ese de paredes cilíndricas, ¿sí? Y la acumulación, ¿qué va a ser la acumulación? Fíjense, 2πr sería la longitud de una circunferencia. Por H sería el espesor del reservorio. Entonces, 2πr por H sería el área, toda el área esta del cilindro, el área exterior de este cilindro. Y si lo multiplico por diferencial R, me va a dar un volumen. ¿Cuál va a ser el volumen? Bueno, va a ser el volumen que está metido todo por acá adentro. Todo el volumen, o sea, sería el volumen que queda entre dos cilindros, el cilindro exterior y el cilindro interior. Sería el volumen de pared, ¿sí? Pero esa pared gruesa, de espesor diferencial R, o sea, diferencial R sería esto, ¿no? El espesor de pared sería diferencial R. Ese volumen es roca, y la roca tiene porosidad. Entonces hay que multiplicar por phi para obtener el volumen poral. Entonces, el volumen poral va a estar expresado en, por ejemplo, metros cúbicos, porque en definitiva voy a multiplicar metro por metro por metro, ¿sí? Y ese volumen poral multiplicado por la derivada de la densidad respecto de T, ¿sí? Me va a dar entonces la variación de masa por unidad de tiempo. Como yo les decía antes, la manera de que la masa pueda acumularse aumentando o disminuir es a través del cambio de densidad. Este cambio de densidad respecto de tiempo es lo que me permite variar la masa dentro del volumen de control, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la igualdad entre la masa, entre la diferencia, digamos, de masa entrante, que sería esta, menos masa saliente, que sería esto, va a ser equivalente a esto, necesariamente, o sea, al volumen poral de la zona de control por la variación de densidad que experimenta el fluido dentro de esa zona de control por unidad de tiempo. Bueno, matemáticamente eso se puede expresar como está acá abajo. Esto sería aplicando análisis matemático, o sea, lo que sería una función incrementada. La masa entrante por unidad de tiempo sería esto que está encerrado en azul. Esto es la masa digamos, de la posición R más la variación, o sea, una función evaluada en R más la derivada de esa función respecto de R
por el diferencial R me da la función incrementada. Esto es análisis matemático, ¿no? Entonces, si le resto la masa saliente en la posición R, ¿no?, por unidad de tiempo, bueno, este lo cancelo con este y me va a quedar esto, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, o sea, es una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué parcial? Porque, digamos, las variaciones, por ejemplo, de la densidad ocurren en R respecto de R, pero también respecto de T. Entonces, necesariamente la relación, digamos, entre estas derivadas respecto de R y respecto de T constituyen una ecuación diferencial parcial, que sería la ecuación 1. ¿Sí? Esta ecuación 1 es la que vamos a tener que resolver para ir llegando a una solución del problema. Obviamente, la ecuación diferencial en derivadas parciales dada por la ecuación 1 es básicamente representativa del balance de masa, pero la tenemos que resolver para llegar a una solución, por ejemplo, que nos dé la relación entre la presión y el caudal. Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación 1? Bueno, en principio no se puede resolver directamente. ¿Por qué? Porque acá aparece una derivada del caudal por la densidad y acá aparece solo la derivada de la densidad. Una manera de resolver esto es introducir la ley de Darcy. Para flujo horizontal, porque acá estamos hablando de flujo horizontal. O sea, nuestro reservorio está horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, la ley de Darcy para flujo horizontal, esto es, vamos a eliminar el término de gravedad, que considera el aporte gravitatorio, ¿sí?, y la vamos a adaptar para geometría radial cilíndrica. ¿Qué significa geometría radial cilíndrica? Significa que si yo expreso el caudal en la ley de Darcy, el área va a valer 2pi por R por H. ¿Sí? Y por supuesto, la derivada en la ley de Darcy la vamos a hacer respecto de R, porque R es la coordenada de posición en el flujo radial cilíndrico. R, la distancia, digamos, al centro del pozo, o sea, R es una distancia a cualquier punto desde el centro del pozo. Esa coordenada R va a definir la posición del punto. Y de cualquier otro punto en otros planos horizontales. Entonces, la ley de Darcy, considerando el área de esta manera, me va a quedar como está expresada acá en la ecuación 2. Acá lo único que hemos hecho fue a la ley de Darcy, que estaba dada por U igual, ¿sí?, a, bueno, acá vamos a aprovechar para decir alguna cosita. K sobre mu por la derivada de P respecto de R sería, bueno, en realidad respecto de L era primero, pero acá asumimos que el diferencial L y diferencial R son iguales. En realidad no son estrictamente iguales, sino que acá me falta, perdón, un signo negativo, corrijan esto. Diferencial R
es igual a menos diferencial L. ¿Por qué es esto? Porque habíamos dicho que el diferencial L era de una coordenada que estaba, digamos, alineada con el flujo de Darcy. Pero acá R es una coordenada que va inversa al flujo, ¿sí? Por lo tanto, cuando hacemos el reemplazo, me va a quedar la ecuación esta, la ecuación 2. Fíjense que acá está diferencial R y no está el signo negativo. Eso sale de acá. Bueno, de alguna manera lo que estaríamos diciendo también a través de la ecuación 2 es que el caudal, que es positivo, o sea, mayor que 0, requiere que la presión aumente con R. ¿Sí? Y efectivamente eso ocurre, porque la presión acá es mayor que acá. O sea, si este punto es 1 y este punto es 2, P2 es mayor que P1. El punto de más baja presión sería el pozo. ¿Sí? Entonces la presión aumenta en la medida que nos alejamos del pozo. Eso significa la derivada de P respecto de R positiva. O sea, la ecuación 2 funciona. Representa el problema. Bueno, ahora, si esta ecuación 2 la metemos acá, en lugar del caudal, lo que vamos a obtener es la ecuación 3. Acá está metida entonces la ley de Darcy. ¿Sí? O sea, todo esto sería el caudal. Esto, ¿sí? Con 2pi, bueno, 2pi, sí, todo esto, todo lo que no es densidad es caudal. Esto con esto es caudal. Bueno, si acá se pueden hacer algunas eliminaciones, por ejemplo, el 2pi se puede cancelar con este 2pi, por supuesto, sacándolo fuera del operador, ¿no? De derivada, como si fuera una constante, que efectivamente lo es. También podemos eliminar H lo eliminamos. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que haciendo esas eliminaciones y pasando este R lo pasamos acá, ponemos 1 sobre R, este R lo sacamos también. Bueno, podemos llegar a esta ecuación 3'. Acá esta 3' falta el R metido acá adentro. Hay falta un R acá que sería este R. Les aviso. Por eso le puse esto. Corregir. Falta R dentro del paréntesis. Y esto con S. Bueno, entonces, llegamos a la ecuación 3', que ya va siendo más amigable. En el sentido de que me aparece la presión, que es lo que busco, ¿sí? Pero todavía me queda acá la densidad. O sea, me conviene que en lugar de la densidad tener algo donde aparezca la presión para poder resolver la ecuación diferencial. En definitiva, la presión siempre es lo que busco en este tipo de problemas. Bueno, ¿cómo logro esto? O sea, ¿cómo puedo hacer aparecer la presión acá? Bueno, muy sencillo. Si tomo la definición de compresibilidad en términos de esto está bien, sí, está bien. En términos de variación de volumen,
respecto a la variación de presión, y le incluyo la definición de densidad. O sea, a ver, yo puedo de acá despejar B, el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad, ¿no? Entonces yo puedo, esta definición de volumen, la puedo diferenciar. O sea, puedo calcular el diferencial de volumen, que va a ser igual a menos m sobre b cuadrado, perdón, sobre densidad cuadrado, esto es de densidad, al cuadrado por diferencial densidad, ¿sí? Estoy diferenciando esto, primero respecto de la densidad y después respecto de la masa más m, perdón, más 1 sobre densidad por diferencial de la masa. O sea, haciendo este desarrollo de diferenciales y reemplazando en la ecuación 4, digamos, yo puedo demostrar entonces que la compresibilidad la puedo expresar como variación de densidad respecto a la presión en lugar de variación de volumen, como dice acá. Y esta derivada, definición de compresibilidad, la puedo escribir despejando, digamos, o sea, introduciendo el tiempo. Yo puedo escribir entonces, o sea, de acá lo que estaría haciendo es escribiendo algo así como que C por la densidad por el diferencial de presión es igual a el diferencial de densidad. Entonces esto lo puedo diferenciar respecto al tiempo, o sea, puedo meter acá un diferencial de tiempo de un lado y del otro, y entonces obtendría esto. Bueno, y esto, fíjense, yo puedo reemplazar esto, que es la derivada de la densidad respecto del tiempo, que está acá, ¿sí? Lo puedo reemplazar para que me aparezca la presión. Y eso en definitiva me lleva a la ecuación 6. Fíjense, ahora tengo en el segundo miembro, tengo la derivada respecto de la presión, respecto al tiempo. Entonces, la ecuación 6 ya está expresada en términos de presión. Acá me aparece la presión, acá me aparece la presión. Si yo resuelvo la ecuación 6, voy a obtener la presión como una función de R y de T, que es lo que estoy buscando. O sea, resolviendo la 6, encontraría esto que es la solución que estoy buscando. Bueno, ahí está la ecuación 6, que representa entonces el transporte de masa de un fluido en geometría radial cilíndrica es una ecuación diferencial no lineal. Y este es un problema. ¿Por qué no lineal? Porque la densidad, la viscosidad y la compresibilidad son habitualmente funciones de la presión. O sea, ahí tengo un problema. Esto es función de la presión, esto es función de la presión, ¿sí?
esto es función de la presión. Entonces, no es una ecuación diferencial que se puede resolver de manera directa, ¿m? Para obtener una solución analítica. Si la quiero resolver respetando esas dependencias de la densidad y la compresibilidad y la viscosidad como funciones de la presión, lo tengo que hacer numéricamente, o sea, por métodos numéricos. ¿Sí? Pero si asumo, chicos, voy a volver a conectar aunque sea 10, 15 minutos más, así terminamos la presentación. Les aviso. Si asumo algunas simplificaciones, puedo llegar a obtener soluciones analíticas. Y eso es lo que está hecho en el resto de la presentación. Por ejemplo, si tengo estado estacionario, que sería una condición especial, pero que puede presentarse. ¿Cuándo puede presentarse? Por ejemplo, en los reservorios. Bueno, les decía entonces, la ecuación diferencial dada por el número 6 es una ecuación diferencial no lineal. No lineal. Insisto en este punto porque no se puede resolver y obtener una solución analítica. O sea, esto depende de la presión, ¿sí? Depende de P. Este también. La viscosidad. Y la compresibilidad también. O sea, estamos en problemas. Ojo, yo podría encontrar una relación, de hecho, existen. O sea, yo puedo decir, bueno, puedo encontrar para la densidad una función, le pongo de P. ¿Sí? Y puedo encontrar para la viscosidad una función, le pongo mu, de P. O sea, se pueden hacer esas cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que aumenta la complejidad de la ecuación diferencial. Porque ahí estoy introduciendo funciones, ¿sí? Y llegar a una solución analítica con esas funcionalidades incluidas es imposible. O sea, la única manera de resolver eso es numéricamente, ¿sí? Salvo que impongamos alguna condición especial que permita resolver analíticamente. Una de esas condiciones especiales es que estemos en estado estacionario. Por ejemplo, que la presión no cambie con el tiempo, que sea constante la presión. O sea, en cada punto que sea constante. Puede cambiar de un punto a otro, pero no con el tiempo. Bueno, esto es estado estacionario. Estado estacionario. Esta condición que parece tan particular, tan extraña, no lo es tanto. Por ejemplo, cuando tenemos inyección artificial de agua o gas, esto es recuperación secundaria, esto significa recuperación secundaria, lo cual es uno de los métodos de producción más populares. ¿Por qué más populares? Porque es económico, porque es eficiente, permite factores de recobro importantes,
Entonces está muy difundida la recuperación secundaria, particularmente en Argentina, la cuenca neuquina, en Mendoza, o sea, la cuenca mendocina, la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo, particularmente la cuenca del Golfo, diría, es donde la recuperación secundaria está en este momento brillando y aporta tanto petróleo como vaca muerta. Bueno, en esos reservorios lo que hay es un sostenimiento de la presión a través de la inyección de agua, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, la inyección de agua permite sostener las presiones y mantenerlas de manera estacionaria. Entonces, este caso tiene su importancia. Ahora, si esta derivada es 0, entonces la ecuación 6, ¿sí? 6 se transforma en esto. O sea, si esto es 0, significa que esto que está acá tiene que ser 0. Esto ya sabemos, R es una coordenada de posición, así que eso no va a ser 0. O sea, 1 sobre R no va a ser 0. ¿Sí? Lo que tiene que ser 0 es esta derivada, que es lo que está acá expresado. Que esto sea 0, que esta derivada respecto de R sea 0, significa que esto que está acá es constante. Y esto es lo que pusimos acá. ¿Sí? Fíjense cómo se va haciendo más sencilla la expresión. Esta expresión ya prácticamente es integrable. O sea, se puede resolver. Aparte que, bueno, ya puedo cambiar la derivada parcial por una derivada total, porque al eliminarse la dependencia con el tiempo, pasamos a tener una ecuación diferencial ordinaria. Bueno, además, sabemos que la ley de Darcy, ya lo hemos dicho, es esto. Esta es Darcy. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo, fíjense, en la ecuación anterior, en esta, es que todo esto, K por densidad sobre mu R derivada de P respecto de R, es constante, y eso está metido ahí adentro. Uy. Perdón, estamos acá. Disculpen. O sea, la ecuación que vimos en la diapositiva anterior era esta, ¿no? Pero sabemos que la ley de Darcy expresa esto. Entonces, lo que tiene que ser constante, en definitiva, va a ser el caudal por la densidad. No sé si lo ven. O sea, si comparamos estas dos, lo que estamos diciendo es que yo podría, digamos, reemplazar acá, por ejemplo, podría de acá despejar derivada de P respecto de R, ¿sí? Igual a, bueno, algo que tengo acá. Y ese algo que tengo acá lo podría meter acá. Bueno, haciendo eso, lo que voy a demostrar es que
para mantener el estado estacionario, lo que tiene que ser constante es el producto del caudal por la densidad. A esto lo vamos a llamar caudal másico. ¿Por qué caudal másico? Porque esto, dimensionalmente, el caudal Q serían, por ejemplo, supongamos, metro cúbico día. Si yo lo multiplico por la densidad son kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, lo que me expresa ese producto, cancelando los metros cúbicos, es un caudal másico, kilogramos por día. Entonces, para sostener el estado estacionario, el caudal másico tiene que ser siempre el mismo. O sea, el caudal másico que atraviesa las diferentes secciones transversales, superficies cilíndricas que ya hemos dicho, sea siempre el mismo valor. O sea, que valga siempre igual. Bueno, entonces, si metemos la ecuación 8, a ver, esta 8 que expresa la constancia del caudal másico. La metemos en la 7, que sería la ecuación diferencial que venía de acá, ¿no? Esta, la que tiene la cruz. Lo que vamos a encontrar es una expresión que es integrable, la 9, y se integra fácilmente. Por ejemplo, supongamos que tengamos agua, o sea, un fluido incompresible. Si tenemos un fluido incompresible, se estaría cumpliendo, o sea, que la densidad sea constante. Fluido incompresible tiene densidad constante. Lo que estaríamos diciendo es que Q es constante. O sea, que este Q, el caudal volumétrico, es constante. Entonces, si ese Q es constante, la 9 se resuelve fácilmente. Pasamos el diferencial R, lo pasamos para acá y podemos integrar. ¿Sí? O sea, la 9 la escribimos así, como está acá la 10, la integramos. La integral de diferencial R sobre R me va a dar un logaritmo. Por supuesto voy a tener una condición de borde, una constante de integración que la resolvemos con una condición de borde. La condición de borde es que la presión del pozo es PWF, que la vamos a conocer como presión del pozo fluyente, en un R particular que es el radio del pozo. Entonces, si ponemos acá que P es PWF igual a, bueno, todo esto, pero me va a quedar logaritmo natural de R del pozo, ¿está bien? Y bueno, y más C1. Bueno, de acá puedo despejar C1, y C1 me va a quedar así. Entonces, incluyendo C1, en la ecuación anterior, digamos que, o sea, la constante de integración la obtengo a partir de imponer una condición de borde, lo que me va a quedar es que la presión va a estar dada por esta expresión 11. O sea, acá lo que estaría calculando, esto sería básicamente un delta P, ¿sí? Desde entre un punto y el pozo,
y va a variar de manera logarítmica. ¿Qué significa? Que yo voy a tener la presión de pozo acá, a ver, de acá podría expresar P igual a la presión de pozo ¿sí? Más mu sobre K, sobre la permeabilidad, por Q sobre, bueno, 2pi por H por el logaritmo natural de R sobre RW. Bueno, esta expresión, bueno, si quiere le pongo el paréntesis. Bueno, esto, beta P, es esta curva que tengo acá. O sea, voy a poder obtener la presión, por ejemplo, a una distancia R del pozo, va a estar dada por este valor. ¿Sí? Por supuesto, la presión más baja la voy a tener en el pozo, que es el punto de extracción. Pero puedo obtener las presiones dentro del reservorio, alejándome del pozo. Bueno, esta solución entonces vale para geometría radial cilíndrica, para un fluido incompresible, ojo, esto vale, por ejemplo, si tengo agua, incompresible, ¿sí? Vale para estado estacionario, estado estacionario. O sea, cuando uno utiliza este tipo de funciones, ¿sí? Tiene que tener muy presente cuáles son las condiciones de aplicabilidad de esa solución. Esta en particular tiene bastantes restricciones, ¿sí? Por supuesto, también el caudal es constante. O sea, estamos considerando caudal volumétrico constante. Bueno, dicho todo esto, esa misma ecuación 11, esta, si la expresamos en unidades de campo, unidades de campo quiere decir el caudal en barriles día, entre otras cosas. La permeabilidad en milidarcy. Bueno, tienen que remitirse al cuadro de unidades que les entregué en la clase anterior. Y además, si haciendo intervenir, en el caso que tengamos, por ejemplo, un petróleo que podamos considerar incompresible, haciendo intervenir factor de volumen, bueno, la expresión que tenemos que utilizar es la 12. Aparece este factor de conversión que resulta nada más que de convertir unidades. ¿Sí? Acá, bueno, la presión, por supuesto, la vamos a obtener en PSI. Insisto en que tienen que ir a buscar la tabla de la clase anterior. Como ejercicio, les propongo, siguiendo la misma metodología que desarrollamos en la clase de hoy, que resuelvan el problema del balance de masa en flujo lineal. O sea, haciendo lo mismo que hicimos en la clase, pero para flujo lineal
flujo lineal, por supuesto monofásico, estado estacionario, vamos a permitir que la viscosidad sea constante y considerar dos casos. El caso del fluido incompresible, pero también un caso de fluido compresible, como podría ser un gas real, considerando que el gas responde a la ecuación de estado habitual, digamos, la ecuación de los gases reales, donde interviene el factor Z, que consideraremos conocido. La idea es que expresen los resultados en términos del caudal en superficie, ya sea en barriles por día, para el caso incompresible, como en pies cúbicos normales o estándar para el caso compresible. O sea, este es el ejercicio que les propongo para consolidar estas ideas. Como siempre, les recuerdo, estos ejercicios son similares a los que tomamos en los parciales, así que, y en los finales. Entonces, suele ser muy recomendable que los hagan. Yo no se los voy a exigir que lo presenten, pero sí, como siempre, les recomiendo que lo realicen. Bueno, esto sería todo por hoy. Les recuerdo, el viernes vamos a hacer un seminario sobre lo que sería balance de materiales, o sea, los temas que hemos visto de balance de materiales, los vamos a analizar, los vamos a discutir en el aula de Geología y Petróleo de manera presencial. Ya les comuniqué a través del mail, así que entiendo que están todos en conocimiento. ¿Sí? Así que bueno, los dejo en libertad. Yo ahora tengo que tomar un concurso, así que ahora a las 11:30, así que los tengo que dejar medio apurados. Les mando un saludo y nos vemos el viernes. Chao, profe, nos vemos. Bueno, que estén bien, cuídense.